se van a salvar del... ¿Eh? Con título. Aplauso para Un aplauso. Bravo, ingeniero. Ahora por aplaudirme se van a tener que comer explicación de algunas cuentas matemáticas que traje en la y yo me las acuerdo, así que hace tanto que sé. Bueno, vieron que a mí me gusta hacer las prédicas o los mensajes con alguna historia medio curiosa que encontré por ahí. Hoy no va a ser así. No, hoy más que nada les tengo preparada esta reflexión corta, pero basada en una historia de la Biblia. Y bueno, espero que les sea de bendición, así como fue para mí. Amén. Creo que es algo que es útil, que nos va a servir para todos y que yo me identifico como el primero que no le hace caso de lo que dice acá. Pero bueno, creo que es algo que Dios nos viene remarcando y que es algo muy parecido, o sea, encaminado a lo que predicó creo que la última vez mi mamá, o no la vigilia, sino la vez anterior, si mal no recuerdo, pero bueno. Una vez estaba Jesús haciendo milagros, las cosas de Jesús que hacía él, y le traen un endemoniado, ¿no? Esta historia está en Mateo capítulo 12, versículo 22. Le traen un endemoniado que esa persona estaba endemoniada y era ciega y muda, ¿no? No veía y no podía hablar. Entonces, claro, se lo traen a Jesús, Jesús le impone las manos y automáticamente el tipo se libera y empieza a ver y empieza a hablar. Y claro, estaba todo muy lindo, estaban los discípulos y todo, pero estaban, ¿quiénes más? Los fariseos, ahí a la vuelta. Los fariseos, que eran esas personas que todo lo que hacía Jesús para ellos estaba todo mal y cuestionaban continuamente lo que hacía Jesús, y eran personas que estudiaban mucho la Torá, la ley en ese momento, que vendría a ser para nosotros, vamos a decir, el Antiguo Testamento, que no están así, Marco corregime, pero en ese tiempo, como leer mucho la primera parte de la Biblia era como las leyes para ellos. Ellos estudiaban todo eso y veían lo que hacía Jesús, y que, o sea, era muy diferente a lo que ellos venían aprendiendo de generación en generación, y cuestionaban a Jesús. Claro, el Señor hace ese milagro, el demonio se va, el tipo empieza a ver y empieza a hablar. ¿Y qué dicen los fariseos? Dice, versículo, vamos a leer Mateo 12, versículo 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿no? O sea, la gente decía: este hace milagros, pero en el nombre del diablo, ¿no? Jesús, o sea, le devolvió la vista a un ciego y él habla, y los fariseos decían: no, este es un endemoniado, este los echa en el nombre de Belcebú, ¿no? Uno de los tantos nombres que tiene el coludo, diría acá en nuestro grupo. Y primero un paréntesis, ¿no? Un paréntesis porque aquel que lee la Biblia o que recién está empezando a leer el Nuevo Testamento, o lo que a mí me pasaba, uno ve la historia, ve a los fariseos cómo cuestionan a Jesús, y uno dice: mirá que lo van a cuestionar, qué malo que son, qué gente ignorante, cómo le ven a Jesús ahí, cómo lo van a criticar, a cuestionar. Y quizás nosotros en aquella época hubiésemos hecho lo mismo. Yo me pongo a pensar, en aquella época veo a un tipo que empieza a hacer grandes señales y todo, y capaz que con todo lo que he venido viviendo, y no sé si le quiero tanto. Vamos a hacerlo un poco, vamos a llevarlo a la actualidad. A mí me ha pasado, y hablo por mí, de que por ahí aparece un pastor y veo que lleva mucha gente a los pies de Cristo, y enseguida como que empiezo a dar, no sé si está cristiano, y capaz que, no sé, el mal, pienso automáticamente, uno tiene la costumbre, la mala costumbre de enseguida lo primero hacer pensar mal del otro, ¿no? Quizás nosotros hubiésemos hecho lo mismo en la época de Jesús, pero bueno, hoy en día leemos la Biblia y decimos: qué ignorantes estos fariseos, ¿cómo no se daban cuenta que era Jesús? Pero bueno, es un paréntesis. Entonces, ¿Jesús qué hace? Sabiendo los pensamientos de ellos, le empieza a decir todas estas cosas. Versículo 25. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo:
Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, les hago un ejemplo. Supóngase que ahora hacemos un concurso donde hay juegos, carreras, competencia entre todos, y nos agrupamos en equipos que son familias, ¿no? Mi familia por un lado, la familia de este por el otro, así, ¿no? ¿Qué pasaría si entre familias estamos peleados? ¿No? Si en nuestro equipo, el equipo de papá, mamá, mis hermanos y yo estamos peleados, no vamos a ganar nada, porque la idea es avanzar como equipo, ¿no? Entonces eso es lo que dice el Señor. Ninguna familia, ningún pueblo, ningún reino va a avanzar, va a poder hacer progresar en la vida si están peleados entre ellos, si están divididos entre ellos. Dice, de vuelta, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, ¿cómo Satanás se va a echar a sí mismo? Decía. O sea, lo que están diciendo no tiene lógica, le decía Jesús, ¿no? Y sigue, dice, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? O sea, Jesús sabía que él echaba fuera demonios, y había gente, sus discípulos, lo que lo seguían, que también en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Entonces dice, si yo echo demonios en el nombre del diablo, y los otros echan demonios en mi nombre, entonces los otros están también echando demonios en el nombre del diablo. Claro. Propiedad transitiva de la matemática, acuérdenselo. No, prometí que no iba a decir cosa matemática, pero me salió. Entonces dice, Señor, lo que están diciendo ustedes no tienen sentido, ¿no? Ahora dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahora empieza a tirar palos, Jesús, que era un capo pareciendo eso. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Imagínense que yo entre a robar la casa de Pablo. Tengo que atar, tengo que esperar que se duerma por lo menos. O sea, el diablo no puede entrar en la vida de alguien si está el Espíritu Santo. Si uno está en comunión con el Espíritu Santo, no puede entrar, o por lo menos no puede entrar y manipular tu vida y endemoniarte, sino más porque vos tenés el Espíritu de Dios en tu ser. ¿Amén? Amén. Dice, y sigue el Señor, dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y acá tira el Señor algo muy importante, que quiero que se queden con esto. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. O sea, de todos los pecados, dice, todos los pecados y blasfemia, yo lo perdono, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora les pregunto, ¿qué es una blasfemia? ¿Qué es blasfemar? A ver si alguien sabe. Decir mentiras, calumniar. Hablar mal del otro, está bien, insultar, está bien, pero hay una diferencia con blasfemar. Supónganse que yo voy en el auto, en la moto, y le atropello el perro o el gato. El hermano de mi gata, así que no. Tenemos hijos en común. Supónganse que yo le lastimo al gato y yo salgo corriendo. Él me puede ponerle insultar, pero con razón, ¿no? O sea, él me dice, mirá, bueno, las palabras, usted imagínese una palabra en su mente, desgraciado, me lastimaste, me atropellaste el gato, pero está diciendo algo con razón, porque está justificado lo que dice. Pero blasfemar es hablar mal de algo, de alguien, al cual hay que hablar bien. O sea, en el diccionario dice, blasfemar es hablar mal de algo que está bien o que es sagrado. O sea, que eso es blasfemar, o sea, hablar mal de Dios, hablar mal del Espíritu Santo, cuando en realidad tendremos que hablar bien. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Entonces dice el Señor, que todo pecado es perdonado, toda blasfemia será perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y fíjense, dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. O sea, te dice Dios, aún si hablas mal de Jesús, de Dios hecho hombre, aún así vas a ser perdonado, pero no vas a ser perdonado si hablas mal del Espíritu Santo. ¿Me siguen? Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Una cosa que el Señor nos remarca en este pasaje es que tenemos que tener cuidado, sí, también vamos a ser perdonados si blasfemamos, si pecamos, menos con este pecado, pero nos invita a alejarnos de hablar mal de lo que en realidad tenemos que estar hablando bien.
¿Me siguen hasta ahí? Y no me voy a meter en el, ay, estuvo hablando mal del otro, no, porque ahí entraríamos, tenemos que leer Santiago 3, que habla del poder de la lengua, que eso es lo que habló mi mamá, creo que hace un par de reuniones, no me acuerdo, que dice montones de cosas, que la lengua es irrefrenable, que el ser humano puede dominar un montón de tipos de bestias, menos la lengua, que el hombre puede lograr lo que quiera, hasta puede llegar a ser santo si domina su lengua, dice la Biblia. Pero no me voy a meter en ese lado, sino hablar únicamente de esto, de hablar mal de lo que en realidad tendremos que estar hablando bien, ¿no? De blasfemar. Como nosotros, o sea, quizá, bueno, los que nacieron en el Evangelio y leyeron este pasaje y se enteraron de que era el único pecado que no tenía perdón, a mí, yo hablo por mí, yo un día me asusté y dijo, ¿algún día no lo habré hecho? ¿Algún día no habré blasfemado contra el Espíritu Santo y ahora no estoy perdonado? Pero no me acuerdo, ¿viste? Me quedé mal así, ay, espero no haberlo hecho nunca, no me acuerdo, capaz que sí, capaz que no, ay, entonces a uno le entra esa duda, ¿no? No sé quién ha pasado, los que conocían este pasaje antes. Y muchos pastores te dicen, si vos tenés esa inquietud es porque seguramente no lo hiciste, porque los fariseos blasfemaban en contra del Espíritu Santo, o sea, insultaban al Espíritu Santo porque estaban muy cerrados, estaban muy metidos en ellos, tenían una posesión demoníaca de otro nivel, que si vos tenés esa inquietud ahora, tenés un corazón que seguramente sí, te va a mandar la 1001, pero no llegar a ese punto, ¿no? Amén. Pero un consejo nos da el Señor, si por ahí nos queremos alejar de ese pecado imperdonable, nos queremos alejar de la blasfemia contra el Espíritu Santo, empezamos a alejarnos de la blasfemia en general, con la duda, entonces ya nos aseguramos, ¿no? Entonces el mensaje es, empezar a hablar bien de lo que tendrías que hablar bien. Está bien, si podés hablar mal de lo que te hizo mal, che, el hermano te hizo alguna, bueno, sí, te va a salir la carne adentro, oh, este desgraciado, este miserable, te va a salir, ¿no? El adjetivo que estoy metiendo para hacerlo esto para todo público. Pero el Señor te dice, bueno, empezar primero a hablar bien de lo que tiene que estar bien. Y ahora lo vamos a pasar a la actualidad. Han escuchado gente que dice, no, yo tengo esta enfermedad, pero me la mandó el Señor porque yo era así o era de esta manera y el Señor para mantenerme a raya me mandó esta enfermedad. Y si Dios te mandó una enfermedad, bienvenida sea, ¿para qué vas al doctor? ¿No? Si Dios te manda algo es porque algo bueno para tu vida. Si te manda una enfermedad, ¿para qué te la vas a curar? Si te la mandó Dios, ¿no? ¿Por qué nosotros le atribuimos cosas malas que nos pasan a nosotros como que viene de Dios? ¿Me siguen hasta ahí? Nosotros nos metemos a veces en cosas y nosotros, oh, Dios me metió acá, Dios me mandó esta prueba, Dios me mandó esta crisis, me mandó esta enfermedad para que yo aprenda. ¡No! El Señor te va a sacar de las crisis, te va a ayudar a crecer, a progresar. En cualquier prueba te va a ayudar el Señor. Pero hay cosas malas que nos pasan a nosotros y le echamos la culpa enseguida a Dios me mandó esto. Y no es así. A veces, la mayoría de las veces, casi todas las veces vamos a decir, todas las cosas malas en las que nosotros estamos pasando generalmente son cosas, ataques que nos da el enemigo porque nosotros, Dios quiere probar nuestra firmeza en el camino del Señor y nosotros automáticamente se lo atribuimos todo, no, el Señor me mandó esta prueba. Y ahí nosotros entramos en un juego en el que empezamos a victimizarnos. Nosotros no tratamos de mejorar o de fortalecernos en cierta área de nuestra vida porque enseguida decimos, no, Dios me mandó esto. Dios me mandó, es como que yo diga, puede ser un ejemplo, Dios me mandó, me puso pólipos en la vesícula, yo me operé la vesícula el año pasado, Dios me puso pólipos en la vesícula porque quería que yo aprenda a confiar en Él. No, me salieron pólipos porque comía mucha grasa, comía mucho fiambre, mucho sanguchito de miga. Al comer tan mal, yo alimentarme mal, no cuidar mi cuerpo, me cayó eso, no me lo mandó el Señor así, tomá pólipos, así pero no. El Señor nos dice, cuidad del templo del Espíritu, cuidad el cuerpo que es el templo del Espíritu, ya nos da una Biblia con instrucciones para que vivamos bien. El Señor nos da libre albedrío, o sea, nos dio la capacidad de elegir. El Señor nos puso en un mundo, le dice, bueno, las reglas de este mundo es esta. Acá está la Biblia, acá están las instrucciones para pasarla bien, la vas a pasar mal porque en el mundo hay maldad, pero acá está la respuesta a todo lo que vas a necesitar para ser salvo. Pero te dejo elegir. Y ahí nosotros nos empezamos a meter en todo. Y enseguida, ¿qué hace que pueden llegar a ser algunos cristianos? Dios me mandó esto. Y quiero decirle, hermano, que empecemos a abrir por ahí los ojos de que por ahí el problema no está en las cosas que nos manda Dios, ni siquiera es culpa del diablo, como dice acá, todos me echan la culpa a mí, dice el cuento que siempre cuentan acá. No, son nuestras actitudes. Exacto. Y para empezar por lo menos a alejarnos de ese mundo, de ese vicio que es victimizarnos y hablar mal de lo que en realidad debería estar bien,
es empezar a pensar qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir. ¿Amén? Amén. En Lucas 15, versículo 11, hay una historia que es reconocida, y yo lo voy a buscar, todavía no me anda bien este dedo, pero los otros me andan bien. Dije bien, ¿no? Lucas 15, 11, sí. Está la parábola del hijo pródigo. ¿La conocen? Amén. Que se trata, la cuento para el que no la conozca, un padre tenía 2 hijos, uno de sus hijos le pide, che, papá, dame la parte que me corresponde a mí por herencia, se quería ir, no sé, de viaje, quería vivir la vida, y salió, se gastó, malgastó, podemos entender nosotros, se lo malgastó en vicio, mujeres, lo que sea, porque se imagina usted. Claro, era tanto lo que se malgastó y lo que derrochó su vida y su heredad que terminó en la pobreza, terminó arrastrándose como el peor de los pobres, ¿no? Hasta que en un momento, cuenta la parábola, que empezó hasta desear la comida que comían los cerdos. Entre paréntesis, el cerdo, el chancho, el lechón, en la cultura judía, en la cultura israelita, es un animal inmundo. Como para nosotros no es tan inmundo, pero dígame, no es un animal inmundo para ustedes, la rata. Bueno, es como que nosotros estemos tan en la pobreza que empecemos a envidiar lo que comen las ratas, así, a ese nivel. Ojalá yo comiera ese bichito que está comiendo esa laucha de allá. Así, a ese nivel de bajo había caído mi mamá. Claro, a ese nivel, por eso Dios usa un cerdo para nosotros, es riquísimo el lechón, pero para ellos era una inmundicia. Entonces el chico, el hijo pródigo, empezó a desear la comida de este animal inmundo, pero en un momento dice, no, espera, en la casa de mi padre, están mis hermanos, pero también están los jornaleros, o sea, los esclavos, los sirvientes, y hasta ellos comen 2 veces al día. Mejor voy a la casa de mi papá, porque yo sé que por lo menos que me haga como uno de sus trabajadores, como uno de sus esclavos, uno de sus empleados, por lo menos voy a comer 2 veces al día. Entonces vuelve a la casa y como termina la historia, que el padre lo recibe, le da una túnica, un anillo, o sea, un vestido, un anillo, un calzado nuevo, hace una fiesta, y viene el otro hermano y dice, ¿cómo vas a hacer una fiesta? Que derrochó todo, mira, a mí ni siquiera me dejas hacer un asadito con mis amigos, o algo criollo. Y ahora quiero que le demos el enfoque con lo que estamos viendo acá de hablar mal de lo que en realidad está bien. El tipo o sea, los 2 pecaron, los 2 hijos pecaron, ¿no? El que se fue y el que se quedó. El que se fue, el hijo pródigo, sí, malgastó su vida, sus bienes, derrochó todo, pero aún así siguió teniendo un buen concepto del papá, que era un hombre bueno, que sabía que lo iba a recibir. Dice, yo soy una mugre, le falté respeto a mi papá, lo deshonré, pero yo sé que si voy a la casa, él me va a recibir, ¿no? Y así es como el Señor quiere que nosotros, en la situación, en lo más bajo que estemos, digamos, o sea, en lo más bajo, te mandaste una macana muy fea, vos decís, mira, me la remandé, pero yo sé que voy a ir ante el Señor y el Señor me va a recibir. ¿No? Ahora, el otro hijo, ¿qué hizo? Vos nunca me dejás hacer un asado con mi amigo, nunca me dejás esto, nunca me dejás lo otro. Capaz que nunca le pidió al papá, no me da un animal así, me hago una fiesta con mis amigos, capaz que nunca le pidió. Pero enseguida habló mal de una persona, de su padre, que al hijo que malgastó todo lo recibió, hizo una fiesta. O sea, ¿qué más iba a hacer con él? Que él siempre lo había acompañado. Obviamente siempre le dice, padre, todo lo que tenés vos es tuyo, todo lo que tengo yo también es tuyo. O sea, es como que al papá, o en este caso vendría a ser la personificación de Dios, no le entra en la cabeza, ¿cómo puede ser? Yo te doy todo lo que tengo es mío y encima me criticás, o sea, hablas mal de mí, ¿no? Entonces, esta historia nos refleja la actitud que tenemos que tener nosotros. Sí, está bien, en la Biblia nos enseña que no tenemos que mandarnos macanas, que tenemos que seguir sus mandamientos, pero tenemos que seguir teniendo un buen concepto de Dios, porque a veces no lo tenemos. A veces decimos, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios no me ayuda en esta, Dios no me va a sacar de acá, Dios me dejó abandonado. Y eso es mentira. Había un filósofo que se llamaba Sócrates, que había inventado, entre sus cosas que inventaba, o sea, era filósofo, él inventó el triple filtro. ¿Alguna vez han escuchado el triple filtro de Sócrates? Bueno, es una especie de experimento mental para que usted se aleje del chisme, ¿no? Cuando alguien te venga a contar algo, vos hacete 3 preguntas. Esto es lo que dice Sócrates. Cuando alguien te venga a contar algo,
a esa persona, dice, che, por ejemplo, Pablo me viene a contar, che, te tengo un chisme, no sabés la que me enteré de Nico, siempre no sabés la que me enteré de Nico. Yo le tengo que decir, pará. Primero, ¿estás seguro de lo que me vas a decir es cierto? Y capaz que me dice, y no, me lo contó José. Me lo contó José, que se lo contó un amigo. O sea, yo digo, esperá, ¿lo que me vas a decir es cierto? Primera pregunta. Segundo, ¿lo que me vas a decir es bueno? Y me va a decir, y no. Tercera, ¿lo que me vas a decir me sirve de algo? ¿Es útil? Y no, me va a decir. Entonces yo le puedo decir, y entonces, ¿para qué me vas a decir algo que no sabes si es cierto, que no es bueno y que es inútil? De esa manera uno se aleja de la habladuría del chisme. Gloria a Dios. Ahora lo hacemos a la inversa. Si yo voy a hablar, voy a decir, Dios no me escuchó, Dios no esto, Dios lo otro, o el Señor se olvidó de mí, o me tiene abandonado, o me puso en esta prueba, me dio esta enfermedad, hágase la primera pregunta. ¿Lo que voy a decir es cierto? ¿Es cierto que Dios nos abandona? En la Biblia continuamente nos dice que yo no te dejaré ni te desampararé, ¿no? Primero, o sea, pregúntate, ¿es cierto lo que voy a decir? Dios me abandonó, Dios esto, ¿es cierto? Segundo, ¿es bueno lo que vas a decir? No, porque estabas blasfemando, acordate, no hay que blasfemar, no hay que hablar mal de un Dios que es bueno. Y tercero, ¿es útil? O sea, ¿te sirve de algo? ¿Te va a sacar de la pobreza o de la crisis que vos digas, Dios me metió en esta crisis? No, te va a sacar la crisis que vos salgas a pedir trabajo, a trabajar o a pedir por lo menos, ¿no? ¿Es cierto? ¿Es bueno? ¿Es útil? Está bueno el triple filtro de Don Socratino. Y bueno, y el Señor sigue diciendo, vamos a volver a Mateo capítulo 12, verso, no me acuerdo, pero vamos a seguir leyendo, porque el Señor siguió tirando palo, no se quedó ahí. De vuelta al versículo 31, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Es tanto el poder que el Señor le dio a lo que nosotros decimos, que uno puede conocer cómo es una persona tan solo por lo que habla. Si viene una persona y te empieza a... Por ejemplo, Pablo, estás acá en el frente, si no quieres el ejemplo... Si yo te digo, Pablo, para mí no debería legalizar la marihuana. Para mí debería legalizar la marihuana. No, porque sabes que no te hace mal, fumar no te hace mal. Si yo te empiezo a hablar de esto, ¿qué vas a pensar? Este drogadicto, este fuma, le gusta, no sé. Y capaz que vos nunca me viste prender ni un cigarro, nada. Pero por todo lo que yo digo, vas a pensar ciertas cosas de mí, ¿no? Esa es la importancia que el Señor le da a nuestras palabras. Tenemos que cuidar qué es lo que decimos. Amén. De vuelta dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Dice, generación de víboras, ¿cómo podés hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, lo que vos hablás va a determinar cómo vas a vivir, qué es lo que te va a pasar. Si tu corazón es agradecido, vas a recibir cosas buenas. Si tu corazón es desagradecido, lo primero que busca es hacer mal o hacer daño o tirar palabras que no sirven o que dañan al otro, y no vas a recibir cosas buenas. Algo que yo siempre rescato, siempre le digo por ahí a algunos jóvenes o algo, que por ahí me pasaba mucho en una iglesia de General Pico que iba, agradezco y agradecían por algo, no sé, súper específico, no, porque iba a rendir una prueba y me fue bien, la pude aprobar, o me quería comprar una motito y al final me salió, está bien, pero ninguno se acordaba de agradecer por algo que hoy agradeció Pablo. Agradezco porque tengo salud, porque tengo comida en la mesa, porque tengo techo, porque tengo... ¿no? Y estar consciente de que nosotros estamos bien, mirá, tengo todas las extremidades, tengo techo, tengo comida, tengo trabajo. Al estar consciente que hay cosas que las vivo todos los días y no las agradezco porque las doy por hecho, porque digo, no, el Señor me tiene que suplir de todo, no sé, Señor, no. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Amén. Estar continuamente viendo qué es lo que el Señor hace por nosotros. Amén. Sí, está bien, si yo voy a trabajar, voy a tener dinero, voy a tener comida, todo, sí, pero el Señor me da el trabajo, la fuerza para levantarme todos los días me lo da el Señor. Entonces, si yo empiezo a ver todas las cosas por las que nunca agradezco, que las tengo y que las doy por hecho,
voy a empezar a formar adentro mío un corazón agradecido. Por lo tanto, voy renovando lo que tengo adentro, por lo tanto va a salir algo bueno para afuera. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, miren la importancia que tiene lo que hablamos. O sea, por un lado vas a ser salvo, vas a ser justificado, y por otro lado te vas a perder, vas a estar condenado. Desde ese punto hasta ese punto, todo en el medio tiene que ver con lo que decimos. ¿Amén? ¿Quién nos da la salvación? ¿El Señor o no? ¿Y qué? O sea, si bien la salvación no es por obra, es por gracia, o sea, es un regalo que nos da el Señor, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué condición nos pide la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Para que el Señor entre en nuestra vida, para que en lo espiritual nos quede el sello de, Él es un hijo de Dios. Está bien, sí, pero ¿qué tenemos que hacer? Hay algo, un hecho, algo que tenemos que hacer. Creer en Cristo. Creer en Cristo, sí, eso, pero ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Confesarlo. Confesarlo. En la Biblia dice, uno cree en el corazón Y con la boca se confiesa. y con la boca se confiesa para salvación, ¿no? Y miren lo importante que es lo que hablamos, que depende de lo que hablamos, es si vamos a estar condenados o si vamos a ser salvos. Entonces, volviendo de vuelta al tema de la blasfemia, nosotros no podemos esperar cosas buenas del mundo espiritual, no podemos esperar cosas buenas a nuestro alrededor si lo que tenemos acá adentro es tan malo que no solamente hablo mal del hermano, porque sí, porque todos nos vamos a fallar, yo Pablo te voy a fallar, yo te voy a fallar Ofelia, Nico, Carolina, yo les puedo fallar y te puedo hablar mal de mí, está bien, pero ya estamos tan sucios que a veces hasta hablamos mal de Dios, que no tiene la culpa porque los problemas que tenemos nosotros nos metimos nosotros mismos, ¿no? Dios no me escucha, no estás orando. Dios me abandonó, no estás arrodillando a orar, no estás leyendo la Biblia. ¿Me siguen? Amén. Entonces, hermano, quiero que se quede con esto, una reflexión cortita. Hoy no hay historia interesante, pero casi que les tiro una ecuación matemática. Pero no nos victimicemos, hermanos, sepamos que en lo que estamos nosotros nos metimos nosotros mismos, pero sabemos y hacemos como el hijo pródigo. Nosotros podemos mandarnos lo peor de todo, pero sé que yo voy a ir a mi papá, al Padre, y me va a recibir. Amén. Y va a ser una fiesta, porque hay fiesta en los cielos cada vez que alguien se arrepiente, Amén. ¿no? El Señor, yo sé que me va a recibir, sí, me los puedo remandar, pero el Señor me va a recibir con los brazos abiertos. Entonces tengo que empezar a tener un corazón agradecido porque tengo un Padre bueno, y tengo que empezar a ver todas las pequeñas cosas que las doy por hecho, no me doy cuenta, pero que están ahí, que el Señor continuamente nos sigue diciendo, che, mirá, tu corazón está latiendo, yo todavía te sigo despertando en la mañana, yo todavía te sigo dando salud, vos todavía tenés comida, tenés techo. ¿Cómo vas a decir que yo te abandoné? ¿Cómo vas a decir que yo te dejé solo en esta? Amén. Empecemos a hablar bien de lo que es bueno. Empecemos a elegir mejor nuestras palabras, y acuérdense, hay que pensar si es cierto, si es bueno y si es útil lo que vamos a decir. Amén. Hablar o renegar no va a solucionar los problemas. Se le dice a alguien que reniega por deporte. Así que bueno, hermanos, cierro los ojos, vamos a orar. Amén. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, porque permití que nos reunamos acá, Señor, porque Amén, estamos en un lugar, sí, Jesús, en un pueblo donde nos podemos reunir, podemos reunirnos como hermanos y aprender de tu palabra, Amén. Señor, sabiendo que hay otros lugares, otros países donde está prohibido reunirse, donde está prohibido ser Señor. cristiano, Señor. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de aprender de tu Amén. palabra, y nos das la oportunidad de poder cambiar aquellas cosas que vos querés que corrijamos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, y seguirnos enseñando. Amén, para que nosotros Señor. podamos parecernos Gracias, cada vez Jesús. más a esas personas que vos querés que seamos. Amén. Te pido que Gracias, bendigas la vida de Jesús. cada uno de los que están acá, de los que no pudieron venir, Señor, y bendecí nuestro regreso a nuestras casas. En el Amén. nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.